Quiero que le tengas miedo a la diabetes, porque es una enfermedad que muchos tienen, no saben que la tienen y puede llevarte a la muerte. Y la idea no es ser fatalista, ni sensacionalista, ni tratar de asustar, pero tenemos que entender que la diabetes es una enfermedad o la base de muchas enfermedades que nos pueden llevar a la muerte. Entonces yo les voy a contar por qué, cómo se genera, cómo se gesta la diabetes, cómo lo vamos a sentir en el organismo, pero también les voy a dar algunos tips y sobre todo un par de suplementos muy útiles para mejorar el funcionamiento de todo el sistema de glucemia e insulina en nuestro organismo. Y si bien la resistencia a la insulina no es lo mismo que la diabetes, se puede decir que es el final del camino, ¿no? Después de muchos meses o años con resistencia a la insulina, probablemente podamos terminar con diabetes, pero diabetes tipo 2, porque también tenemos que diferenciar que no es lo mismo la diabetes tipo 1 que la diabetes tipo 2, o que la diabetes tipo 3, porque así se llama al Alzheimer. Es decir, imagínense el impacto en el organismo que tiene, que ahora el Alzheimer se lo ha identificado como un subtipo de diabetes. ¿Y qué va a pasar? En la resistencia a la insulina hay un déficit de sensibilidad, es decir, hay un exceso de insulina, hay una hiperinsulinemia sistémica, y en la diabetes hay un déficit, es decir, en una tenemos mucho y en la diabetes tenemos poca. ¿Pero por qué? Es la pregunta. ¿Por qué la diabetes hace que una glándula tan importante como el páncreas no pueda generar o sintetizar correctamente la insulina? En la diabetes tipo 1 es más genética o congénita y se da más en niños y adolescentes, en edades tempranas, que si bien se le puede decir que tiene una base más genética, como siempre digo, la genética predispone pero no determina. Entonces habría que ver por qué está pasando eso, cómo está la alimentación de ese niño o de esa niña y también si hay algún trauma psicoemocional que han sufrido. Es decir, tendríamos que abordar un poco el contexto para ver si se puede hacer algo. En los libros dice que no. Yo tengo mis dudas porque he visto otras cosas. Pero más allá de eso, la resistencia a la insulina prolongada en el tiempo va a generar que se genere lo que se llama una insulitis. Es decir, la ínsula, que tiene que ver con la estructura propia de las unidades funcionales del páncreas, que se llaman islotes de Langerhans, se los nombro por si les interesa saber cómo son los términos, hay una infiltración del sistema inmunitario. Y así ocurre, porque en la resistencia a la insulina empezamos a tener un descontrol o una fatiga del sistema inmunitario, por lo cual se empiezan a atacar estructuras internas, dentro de las cuales están las células propias del páncreas que ya están fatigadas de tratar de sintetizar insulina tanto o están descontroladas. Entonces el organismo las ataca como si fuesen patógenos externos, pero es por una confusión molecular. Es una enfermedad autoinmune y ya una vez que el páncreas no puede sintetizar correctamente la insulina, vamos a empezar a tener una hiperglucemia, es decir, la glucemia en el organismo se va a empezar a descontrolar. Y lo que tenemos que entender es que tanto la glucemia como la insulina son dos productos muy importantes en nuestro organismo, porque si no parecen los culpables. Y los culpables no son ellos. De hecho, la resistencia a la insulina es un mecanismo de protección. A ver, la insulina es la herramienta que utiliza nuestro organismo para gestionar y redistribuir un recurso tan importante y preciado como es la glucosa. Y hay dos estructuras en el organismo que tienen la capacidad de disponer de este sustrato energético tan importante, la glucosa, de manera libre. No tienen ningún tipo de restricción ni de mediador. El cerebro y el sistema inmunitario. Es decir, el cerebro, el emperador, no tiene reservas de glucosa, no tiene ningún tipo de limitación y puede tomar de donde quiera, cuando quiera y cuánto quiera en el momento que lo necesite. A lo mejor estamos frente a un peligro externo, real o imaginario, no sé si van ya entendiendo por dónde viene la mano, malos hábitos de vida, mala alimentación, mal descanso, etc. Y esto hace que el cerebro empiece a consumir glucosa. Por otro lado, también el sistema inmunitario. Si nosotros tenemos algún patógeno externo, algún virus o bacteria que no nos pertoca como especie, tenemos que luchar para matarlo o eliminarlo, pero de ninguna manera puede permanecer adentro nuestro. Entonces, estas dos estructuras tienen la capacidad de disponer de la glucosa independientemente de si hay insulina o no. Por eso vemos a veces, lastimosamente, estos chiquitos desnutridos, a veces en algunos países de bajos recursos, que están con el cuerpo bien chiquito y la cabeza normal. ¿Por qué?
porque el cerebro puede disponer de la glucosa y deja todo el cuerpo sin energía. Entonces no pueden crecer. Ahora, después, el músculo en reposo. Y es importante, les voy a hacer un video para que no se extienda mucho pero es importante esta diferencia. El músculo en reposo, el hígado y el tejido adiposo sí necesitan la insulina para gestionar la glucosa y los depósitos de glucosa, ¿no? Porque finalmente lo que va a hacer el tejido adiposo es de reserva. Entonces, y acá está el problema, ¿no? Porque en el hígado se va a empezar a generar lo que se llama hígado graso o esteatosis hepática y después una cirrosis, que ya es la disfunción del hígado, así como tenemos la diabetes como disfunción pancreática, también vamos a tener la cirrosis como una base de disfunción hepática. Obviamente la combinación nos puede llevar a la muerte. Por eso les estoy hablando de que es realmente mortal, podría ser mortal. Ahora, más allá de eso, si nosotros estamos hablando de reservas, nosotros comemos y el organismo va a ir guardando en el tejido adiposo de manera correcta las reservas energéticas. Yo les dejo el video de todo lo que tiene que ver con la alimentación consciente y que hay que comer con hambre, porque si no, lo que puede ocurrir es que perdemos la relación de hambre-saciedad. ¿Qué pasa? El tejido adiposo es un órgano muy importante en nuestro cuerpo que va a tener dos funciones. Obviamente, reserva energética, pero al mismo tiempo también le da información al cerebro, se conecta. ¿Se dan cuenta la importancia? Tiene una conexión con el cerebro en el cual le va a informar que estamos saciados, que los depósitos de grasa o de reserva están completos y que ya no hay que comer más. Pero nosotros tenemos esta deficiencia metabólica, muchas veces tenemos un síndrome metabólico, que es cuando ya se combinan varias patologías como la hipertensión o el perímetro abdominal, o ya estamos hablando de hipercolesterolemia, también obviamente una glucemia elevada. Entonces, llega un momento que así como desarrollamos una resistencia a la insulina, también desarrollamos una resistencia a la leptina. Esta es la hormona que le va a comunicar al cerebro, y el cerebro, si no logra identificar cuándo ya están los depósitos llenos, nunca vamos a tener la sensación de saciedad pura y vamos a seguir comiendo. Entonces el organismo ya se prepara para una ingesta permanente y directamente cuando comemos va al tejido adiposo, porque es mucho más saludable para nosotros utilizar la glucosa circundante en el organismo que andar desarmando todo el tejido adiposo para transformarlo en energía. El tejido adiposo fue diseñado, inicialmente preparados fisiológicamente, quiero decir, para poder utilizar el sustrato energético en caso de que no tengamos nada que comer. Pero si nosotros estamos permanentemente comiendo, vamos a tener mucha facilidad para aumentar de peso y mucha dificultad para bajarlo. Pero lo peor de esto va a ser que con una resistencia a la leptina, el cerebro va a sentir todo el tiempo que estamos faltos de energía. Entonces vamos a desarrollar algo que se llama Non-Permissive Brain Disorder. ¿Qué quiere decir esto? Es un cerebro que no identifica que estamos con energía, piensa que estamos desnutridos, nos arroja a comer permanentemente, pero al mismo tiempo nos obliga a ahorrar energía, por lo cual nos sentimos muy invalidados y por favor que alguien me venga a rescatar porque me muero. Y lo peor de esto es que muchas veces familia o amigos o profesionales de la salud le terminan diciendo al paciente o a la paciente: yo no tengo nada que hacer con usted, vaya a ver un psiquiatra porque lo suyo es depresión. Y puede ser que sí, pero puede ser que no. Y lo peor, que a veces salimos de ese consultorio devastados, porque creo que no hay nada peor que salir de un consultorio de un profesional que nos diga eso, vamos al psiquiatra y nos dan un antidepresivo, una benzodiazepina, ¿no? Algún ansiolítico o un inhibidor de la recaptación de serotonina, que nos va a hacer bien, y está bien que así sea, yo no tengo nada para decir con eso, solamente digo que esto no debería ser la solución, ni tampoco va a contribuir mucho con esta intoxicación, esta endotoxemia que tenemos producto de la mala alimentación. Volviendo a lo que tiene que ver con la diabetes, lo vamos a identificar en sangre, en los análisis de laboratorio, porque vamos a ver, obviamente, la glucemia en sangre en más de 126 miligramos por decilitro, o la hemoglobina glicosilada, que tiene que ver con, son proteínas caramelizadas, ¿no? Es cuando se pega, se pegotea la glucosa a la hemoglobina, que es lo que transporta el oxígeno, y esto invalida mucho a todo lo que tiene que ver con la serie roja de nuestra sangre, y esto va a terminar finalmente generando todo trastorno y a 3 meses, es decir, la hemoglobina glicosilada que se puede ver en el laboratorio, el valor se puede ver como HbA1c, y
no debería ser mayor a 6,5%. Pero también hay un test, una evaluación que se llama sobrecarga oral de glucosa, que es cuando nos hacen tomar ese líquido con glucosa horrible, que se lo hacen mucho a las embarazadas, y esto no tendría que dar las 2 horas más de 200 miligramos por decilitro. Pero hay que tener en cuenta, sobre todo, que hay muchas personas sanas, sobre todo muchas embarazadas sanas, que nunca comieron en su vida esa cantidad de glucosa, por lo cual a veces es una trampa, porque un consumo tan radical y que el cuerpo no está acostumbrado, a veces puede generar que la glucosa fluctúe muy arriba y a veces terminamos siendo mal diagnosticados, entre comillas, de diabetes. ¿Y cómo lo vamos a sentir? Es decir, ¿cómo vamos a identificar que estamos transcurriendo o empezando una diabetes en el cuerpo? Lo primero que tenemos que entender es que lo vamos a sentir en la boca. Y no me refiero por las caries, porque sí va a generar caries, pero si estamos comiendo mal, ya podemos empezar a intuir que vamos a tener resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Se los puedo asegurar, cuanto peor, más rápido, pero si no, en algún momento va a decantar. Entonces, en la boca, caries, pero en el estómago nos va a generar una hipocloridria con acidez, gastritis, reflujo. En el hígado va a generar una esteatosis, ¿no? Un hígado graso o cirrosis. En el intestino, una hiperpermeabilidad intestinal con un SIBO, endotoxemia o disbiosis en general, ¿no? Vamos a estar intoxicados. También en el páncreas va a destruir estas células que les comentaba, los islotes de Langerhans. También en el corazón va a generar infartos. En el sistema circulatorio, hipertensión arterial o aterosclerosis, que es cuando se tapan las arterias y después nosotros decimos que es el colesterol, pero eso es una consecuencia también de la mala alimentación. Todo esto va a intoxicar el sistema circulatorio y los riñones van a generar seguramente algún tipo de sobrecarga o directamente una falla renal. Pero al mismo tiempo, hay un profesor mío que decía, donde va el azúcar, van las hormigas. Entonces, si nosotros tenemos una hiperglucemia, el cuerpo en su intento por eliminarla por orina va a hacer que se llene de infecciones, por lo cual vamos a tener infecciones urinarias a repetición y con la toma de antibióticos vamos a incrementar todas estas patologías. También vamos a tener disfunción sexual, falta de libido. En las mujeres va a generar un síndrome de ovario poliquístico, en los varones una hiperplasia prostática que puede ser benigna o directamente cáncer de próstata. No quiero asustarlos, pero la realidad es que la diabetes en los huesos va a generar osteoporosis, en las articulaciones artritis y artrosis, en el organismo va a generar cáncer. La diabetes nos va a trastornar enfermedades autoinmunes, autoinfligidas, reumáticas, y lo peor es que nosotros después lo vamos a terminar llamando destino, o genética, o para colmo, decimos no, para colmo tengo un problema en el riñón. No, y para colmo también, además de diabetes, tengo osteoporosis, y para colmo tengo depresión o Alzheimer. No es para colmo, es por culpa de. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que si estamos transcurriendo una diabetes tipo 1, tipo 2 o tipo 3, tenemos que estar supervisados y tratados por un profesional de la salud que sepa y que esté actualizado. Las dos cosas. Dicho esto, les voy a dar algunos consejos que me parecen muy útiles para tratar si estamos empezando o es un tratamiento que nos va a ayudar a mejorar. Y escuchen bien, se puede revertir. No me gusta quedar como un chanta o un charlatán prometiendo cosas en un video de YouTube, pero quiero que sepan que la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina se pueden revertir. Y he visto también otras patologías, pero hay que hacer un esfuerzo muy importante. Y sobre todo, de muy importante, tiene que ver con las ingestas. Tenemos que mejorar la calidad y la cantidad de nuestra alimentación. Tenemos que mejorar los hábitos. Tenemos que hacer deporte. No existe ser humano sedentario sano. Nos tenemos que mover, pero con desagradabilidad. ¿Qué significa esta palabra? Tenemos que hacer ejercicio que sea difícil, que tengamos contracción muscular, porque se ha comprobado que solo una serie de ejercicios a la semana libera hasta el 50% de nuestros depósitos en músculo, pero la gente no lo hace. Entonces, si ya podemos empezar a entender que nos tenemos que mover, que tenemos que comer bien, mejorar el descanso y una buena gestión del estrés, entre muchas otras cosas, podemos empezar a mejorar. Pero les voy a dar algunos suplementos. Hay 3 suplementos que no tienen contraindicaciones prácticamente y que no es muy difícil llegar a una sobredosis, que tiene que ver, primero, con el magnesio. Idealmente, el bisglicinato de magnesio
Se puede tomar hasta 500, 600 miligramos por día sin problema, sobre todo de día. Después, la vitamina D, idealmente la vitamina D3 en combinación con la K2. La vitamina D3 se puede tomar 5.000, 10.000 unidades internacionales por día, que tampoco va a generar ninguna contraindicación en el organismo. Nunca lo he visto yo, por lo menos. Y después tenemos los omegas, ¿no? Sobre todo el EPA y el DHA, que podemos tomar de 1 a 3 gramos por día y también nos va a ayudar mucho. Esta tríada es muy útil. Pueden implementarla ya. Pero también hay un suplemento que es la raíz de una planta que se llama berberina. La berberina, si bien tiene que estar supervisada y por eso, más allá de que se pueda tomar hasta unos 2.000 miligramos por día, repartido en diferentes tomas, no lo tomen al pie de la letra porque tienen que estar supervisados porque puede interactuar con otros medicamentos. La berberina se dice que es la metformina de la fitoterapia y realmente yo lo he comprobado. Pero tienen que hacerlo siempre, por favor se los pido, supervisados. También pueden usar el cromopicolinato, el zinc, pueden utilizar la creatina, la carnitina, el ácido alfa-lipoico, la coenzima Q10, tienen un montón de suplementos, pero estos últimos que les dije, tengan cuidado, háganlo a conciencia y supervisados, porque si bien todos van a ayudar, no queremos que ninguno tenga interacción, ni mucho menos un efecto adverso. Espero que les haya servido el video, es mucha información, tienen muchas herramientas, tienen que empezar por el principio, espaciando comidas y con los buenos hábitos de vida. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya servido la información. Tienen que entender que no es solamente los suplementos, sino también la cuestión de los hábitos de vida. Pero si les queda alguna duda, alguna consulta, la pueden dejar más abajo. Y también dejen el like, pueden suscribirse al canal y activar la campanita, porque todo eso nos va a ayudar a nosotros a crecer mucho como canal y nos va a permitir seguir subiendo contenido para que todos podamos seguir aprendiendo. Nos vemos la próxima. Que esté muy bien. Chao.